Hola corazones, hoy os vengo a explicar este puntito, mirad, ¿vale? Porque tengo algunas chicas que me han pedido que por favor que lo explique más detallado, que le cuesta trabajo comprenderlo. De acuerdo, bueno, pues el esquemita también lo voy a explicar para que lo entiendan, ¿vale? Pero yo voy a hacer una muestrecita solo con el dibujito, para que lo entendáis perfectamente, ¿vale? Bueno, pues este es el pelele Duna, que ya lo tenéis en el canal, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer este dibujito. Mirad, este dibujito consta de 11 puntitos. Este tiene 11 puntitos. Entonces yo he montado en mi agujita, tengo 19 puntos. Y he separado mi marcador, donde he puesto el principio, donde tengo los 11 puntos centrales de lo que consta el dibujito del pelele, ¿vale? Para que no tengáis problemas. 11 puntos. Aquí arribita es donde están los 11 puntos que tiene dos dibujos. Ya después conseguimos más puntos al ir aumentando la rangla y aumentamos 2 dibujos más. Pero vamos a hacer el comienzo de los 11 puntos. Ya luego repetir y si queréis seguir el tutorial y os explico cómo, ¿vale? Vamos a hacer el dibujito. Mirad, este es el esquemita. El esquemita, esto significa que son puntos del revés. Estas rayas que están así, horizontales, punto del revés. Las que están verticales significan puntos del derecho, ¿de acuerdo? Los redondeles son hebras. Este que parece una flecha es un surjete doble, que ahora os lo explico. Y este que está de esta manera, así, es un surjete sencillo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos ahora a explicar cómo es el dibujito. Mirad, voy a hacer los 4 puntos primero que tengo aquí de base para imitar que venimos de hacer el pelele, ¿vale? Primera vuelta, paso mi marcador. Primera vuelta, voy a hacer 2 puntos del revés. Vale, pues hago 2 puntos del revés. A continuación me dice que haga 3 puntos del derecho. Estas rayitas verticales significan 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. De acuerdo. Ya tengo hecho 2 puntos del revés y 3 puntos del derecho. A continuación me diría que hiciera 2 puntos del revés si yo terminara el dibujo aquí. Pero no lo voy a terminar. Por lo tanto, como voy a hacer una repetición de dibujo, este lo vamos a tachar. Y tan solo vamos a hacer un punto del revés. ¿Vale? Entre dibujo y dibujo, que ahora seguiremos, un punto del revés. Entonces, yo acabo de terminar el tercer punto del derecho. Ahora voy a hacer un punto del revés de separación. Y ahora vuelvo a repetir 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Y a continuación termino ya así con 2 puntos del revés, igual que empecé. ¿De acuerdo? Ya esto lo tenemos. Primera vuelta. Hago los 4 últimos que me quedan de base que yo he puesto. Vuelta del revés. Bueno, los 4 primeros y últimos puntos son a punto bobo, que es como está trabajado el pelele. Entonces, lo hago a punto del derecho. ¿Cómo hago la vuelta del revés del dibujo? Pues mirad, tenemos que hacerla como se presentan los puntos. Si veis estas espiguitas, así hacia abajo, significan que estos puntos los tengo que hacer al derecho. Por lo tanto, tengo que hacer 2 puntos al derecho. Esto que tienen aquí la hebrita así de esta manera, significan que son puntos del revés. Entonces tengo que hacer 1, 2 y 3 puntos del revés. Un punto del derecho, 3 puntos del revés, 2 y 3. Y termino con 2 puntos del derecho. Ya he terminado el dibujito y termino con mis 4 puntos de base. Ya tengo la segunda vuelta. Consta de 6, ¿vale?
Ahora, vamos a hacer la tercera vuelta. Los 4 puntos del comienzo de base. 1, 2, 3 y 4. Paso mi marcador. Tengo que echar hago mi hilito hacia arriba porque tengo que hacer 2 puntos del revés. Entonces, hago 1 y 2. A continuación me dice que haga una hebra. Echo la hebrita. Y que haga un surjete doble. ¿Cómo es un surjete doble? Bueno, ya. Paso un punto sin tejer. Tejo 2 puntos juntos. Y el que no he tejido lo monto sobre estos 2. ¿De acuerdo? A continuación me dice que haga otra hebrita. Pero la tengo que echar hacia arriba de esta manera porque el siguiente punto que me viene es un punto del revés. Ya tengo un dibujo terminado. Voy a repetir de nuevo esto. Hebra, un surjete doble, y ahora echo la hebrita y termino con los 2 puntos del revés. Ya he terminado mi dibujo, mi tercera vuelta del dibujo. Voy por la cuarta vuelta, al revés de la labor. Te hago los 4 puntitos del comienzo y ahora paso mi marcador y me dice, aquí me dice que son 2 puntos del derecho, 3 puntos del revés, las hebritas, un punto del derecho, 3 puntos del revés y 2 puntos del derecho. Ya he terminado mi cuarta vuelta. Vamos por la quinta y penúltima del dibujo. Siempre que vayamos a hacer una repetición de dibujo, lo que tenemos en el centro es un punto del revés nada más. Tenemos 2 puntos del revés al comenzar y al terminar, pero entre dibujo y dibujo, un punto del revés, ¿vale? Vamos a hacer la quinta vuelta. Y ahora, 1, 2, 3 y 4 puntos del derecho. Paso mi marcador. Y ahora tengo que hacer 2 puntos del revés. Entonces voy a subir mi hilo hacia arriba. Tú no te caigas. Y ahora hago 2 puntos del revés. A continuación, un punto del derecho. Un punto del derecho. Hebra. Y un surjete sencillo. Paso este punto sin tejer. ¿Es un surjete sencillo o es un...? No, perdonadme. Es 2 puntos juntos. Este es 2 puntos juntos. Tiene que torcer hacia este lado. 2 puntos juntos, ¿vale? Esto significa 2 puntos juntos. A continuación, un punto del revés que me separa dibujo de dibujo. Y vuelvo a comenzar a hacer un punto del derecho, hebra y 2 puntos juntos. Termino con 1 y 2 puntos del revés. Paso mi marcador y termino con los 4 últimos puntos. Sexta vuelta y última del dibujo. Los 4 primeros puntos del derecho. Paso mi marcador y ahora 2 puntos del derecho. 1, 2 y 3 puntos del revés. Un punto del derecho. 1, 2 y 3 puntos del revés. Y termino con 2 puntos del derecho porque hemos terminado el dibujo. Paso el marcador y termino con los 4 últimos puntos de la base. Ya tenemos hecho nuestro primer dibujito. Vamos a hacer otro. Voy a hacer otro con ustedes para que os quede bien claro. Vamos a hacer una repetición más del dibujo. Y voy a empezar la primera vuelta. Bueno, hacemos 4 puntos que tengo de borde al principio. 1, 2, 3
y 4. ¿Vale? Paso mi marcador. Y ahora comenzamos el dibujo. Tengo que hacer 2 puntos del revés. Voy a pasar mi hilo hacia arriba y hago 2 puntos del revés. 1 y 2. A continuación me dice que haga 3 puntos del derecho. Entonces hago 1, 2 y 3 puntos del derecho. A continuación me dice que haga 2 puntos del revés, pero ya sabemos que como vamos a repetir un dibujo, vamos a dejar tan solo un punto del revés en medio. Entonces voy a hacer ese punto del revés. Y vuelvo a repetir estos 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Y termino con 2 puntos del revés porque ya he terminado la secuencia del dibujo. Paso mi marcador hacia el otro ladito y termino con los 4 puntitos del derecho de base que tengo. Vamos a hacer la segunda vuelta, que es la del revés. Y hago 4 puntos del derecho aquí. 1, 2, 3 y 4. Paso mi marcador y tengo que hacer 2 puntos del derecho, 1 y 2. 3 puntos del revés, 1, 2 y 3. Un punto del derecho, 3 puntos del revés, 1, 2 y 3. Y termino con 2 puntos del derecho. Terminado el dibujo, termino con los 4 puntos que tengo de base. Vamos a por la vuelta número 3. La vuelta número 3, hacemos los 4 puntitos del comienzo que tengo aquí de base y ahora paso mi marcador y me dice que tengo que hacer 2 puntos del revés. Entonces echo mi hebrita hacia arriba y hago 2 puntos del revés. A continuación me dice que eche una hebrita. Echo la hebra y que haga un surjete doble. La flecha significa un surjete doble. Entonces pasamos un punto sin tejer, tejo 2 puntos juntos y monto el que no he tejido sobre estos 2. A continuación tengo que volver a echar una hebrita y me dice que el siguiente punto es del revés. Por lo tanto, la hebrita la echo hacia arriba para poder hacer este punto del revés. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir la misma secuencia. Hebrita, que es esta. Un surjete doble. Hebra hacia arriba porque ya termino con los 2 últimos puntos que son del revés. Ya he terminado mi secuencia y ahora ya hago estos 4 puntitos del derecho. De nuevo voy a hacer la vuelta número 4, que es la del revés. 4 puntitos del comienzo. Paso mi marcador y tengo que hacer 2 puntos del derecho. 3 puntos del revés. 1, 2 y 3. Un punto del derecho. 3 puntos del revés. 1, 2 y 3. Y termino con 2 puntos del derecho. Esta es la vuelta número 4. Termino con mis 4 puntos últimos de base. Y vamos por la penúltima vuelta, que es la vuelta número 5. Los 4 puntos que tengo de comienzo. Y ahora me dice que tengo que hacer 2 puntos del revés. Echo mi hebra hacia arriba, paso mi marcador y hago 2 puntos del revés. Echo mi hebra hacia abajo porque me pide que haga un punto del derecho. Un punto del derecho. Que eche una hebra. Y que coja 2 puntos juntos. Esto significa 2 puntos juntos. Pues cogido. A continuación, un punto del revés para separar la secuencia de la siguiente, que vamos a hacer de nuevo. Un punto del derecho, hebra, 2 puntos juntos. Y termino con 2 puntos del revés. Ya he terminado la quinta vuelta. Paso mi marcador y voy a terminar
los 4 puntitos que tengo de base. Y voy por la sexta vuelta, que es la última. Se repite desde la 1 hasta la 6. 4 puntitos del derecho al comenzar. Y ahora el dibujo. 2 puntos del derecho. 3 puntos del revés. 1 punto del derecho. 3 puntos del revés. Y termino con 2 puntos del derecho. Ya tengo otra repetición del dibujo terminada. ¿De acuerdo, amores? Bueno, pues yo creo que esta vez espero que lo entendáis bien, que lo hayáis comprendido. Está más detallado, más explícito. Ahora ya, en el pelele, cuando tengamos más puntos, según vayamos aumentando, pues haremos más dibujos. Pero eso ya tenéis que seguir el pelele. Esta es una demostración de cómo se hace este dibujito. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, esperando que os haya quedado bien clarito, os dejo aquí con este pequeño tutorial. Un besote y hasta el próximo.